próximas 7 semanas estaremos viendo estas historias. Algunas nos resultarán más conocidas que otras. Sin embargo, en cada relato descubriremos verdades espirituales, prácticas que impactarán nuestra vida. Amén. El tema de esta noche se titula Noé y el arca. A lo mejor muchos, creo que la mayoría han escuchado de Noé y el arca, y esta noche nos toca ese tema principalmente. La verdad central es: Dios guarda a los que confían y obedecen. Aleluya. Nuestros puntos a tocar es el punto número 1, Noé obedece a Dios. Punto número 2, Dios guarda a Noé y su familia. Y punto número 3, sacrificios y adoración. Gracias, Señor. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén debido a su desobediencia y tuvieron que establecer un hogar en el mundo caído, en donde nacieron sus hijos Caín y Abel. Les enseñaron a honrar a Dios, como vemos en su costumbre de ofrecer sacrificio por sus labores. Dios mira con agrado la ofrenda del cordero de Abel, pero rechaza la de Caín por su actitud. Caín asesinó a Abel, por lo cual fue condenado a vivir como vagabundo, separado por su familia. Dios le extendió su misericordia a pesar de su falta de arrepentimiento. Caín produjo descendientes muy inteligentes y talentosos, quienes al mismo tiempo fueron malvados y depravados. Estos heredaron su rebelión, violencia y deseo de venganza, como vemos en Lamec. 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Adán y Eva tuvieron un tercer hijo llamado Set, quien engendró una familia de hombres piadosos como Noé, y de cuyos lomos nacería el Mesías. La historia de Set y sus descendientes contrasta diametralmente con la genealogía de Caín. Por ejemplo, nos dice que después del nacimiento de Enos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Por último tenemos a Jared, el cuarto en la línea de descendientes de Set, padre de Enoc, cuyo andar con Dios hizo que fuese trasladado al cielo cuando tenía 365 años, pero antes engendró a Matusalén, quien vivió 969 años, más que ningún otro ser humano. Su hijo Lamec fue el padre de Noé. El registro de Génesis indica que los descendientes de Caín tuvieron una relación con Dios que estuvo matizada por una cadena de maldad y depravación. La mayoría de los descendientes de Caín siguieron el camino de la destrucción. De lo contrario, se hubieran salvado junto con la familia de Noé. El capítulo 5 traza el linaje de Set, incluyendo a 2 ejemplos sobresalientes como una excepción del patrón de decadencia. Nuestra lección cubre el diluvio como la exasperación justa de un Dios amoroso y misericordioso de cara a las profundidades intolerables de la maldad humana. En el capítulo 6 de Génesis inicia con un ejemplo del grado de maldad que la humanidad había alcanzado antes del diluvio. Por mucho tiempo se ha especulado sobre la identidad de los llamados hijos de Dios, que contrajeron matrimonio con las hijas de los hombres. Algunos han sugerido que es una alusión a la unión de los ángeles caídos. Son los descendientes de Caín. El texto deja entrever que la corrupción moral no tardó en alcanzar el linaje justo de Set, cuyos posteriores descendientes terminaron juntándose con el linaje impío de Caín, produciéndose toda clase de linaje impío, de toda clase de iniquidades, violencia y hasta deformidades genéticas. Aunque estos hombres y mujeres antediluvianas se alejaron del ideal divino, el Espíritu Santo continuó trabajando
de sus corazones para llevarlos de vuelta a la justicia. No obstante, Dios impuso un límite de 120 años a la búsqueda del arrepentimiento de los corazones humanos, quizás hasta la fecha del diluvio. Eso me da a entender, a pensar que qué maravilloso fue Dios, qué misericordioso. Tuvo mucha misericordia de estas personas que no querían nada con Él, pero Él seguía con ellos. Amén, amén. En el versículo 3 nos dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, pero vivirá 120 años. Otros entienden que Él estaba refiriéndose al límite de vida humana. Las deidades falsas son aplacadas fácilmente, pero el Dios de la revelación bíblica quiere reconciliarse y restaurar su comunión con los seres humanos. La misericordia siempre matiza su justicia. Inciso A: Dios responde a la depravación humana. Me gustaría que fuéramos a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7. ¿Lo tienen? Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pongamos atención cuando dice y se arrepintió. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pongan atención por qué dice esta palabra. La 10ª generación de los descendientes de Adán estaban inmersa en la maldad. Sus acciones parecen un catálogo de la cultura postmoderna, perdida de la tradición, costumbres sexuales aberrantes, amenazas contra las instituciones sociales y el desafío de la moral divina. No había manera de salir de este atolladero, ni de recuperar los valores divinos. Todo indica que no existía un compás moral ni un sentido de espiritualidad. Tal era el grado de la anarquía y la violencia en las relaciones sociales que Dios no vio otra manera de restaurarlos. Este atolladero social aparentemente superaba la depravación sexual que veremos más adelante en Sodoma y Gomorra. Era gente sin una convicción espiritual que provocará el arrepentimiento, por lo que Dios decidió destruirla. Les voy a plantear esto como a mí se me planteó. Yo pensaba, ¿por qué Dios permitió esto si Él lo sabe todo? Él sabe lo que va a pasar en un futuro. ¿Por qué permitió que Adán y Eva salieran de las tierras? Entonces, solo póngase así. Me voy a poner de ejemplo, y primeramente Dios, que no pase así en un futuro. Si viniera una persona y me dijera, su hijo cuando sea grande va a cometer errores, ya sea violación, matará o ciertas cosas malas, entonces, y me dice, tenemos que hacer algo para que no pase eso. Entonces, la única manera podría ser matarlos. Y lo único que quizás yo no pensaría sería eso. Tendría la esperanza que cambie, tendría la fe de que cambiara, que buscara otro rumbo. Entonces me imagino que Dios pensó eso, porque Él dio libre albedrío, y no podemos entender los pensamientos de Él, pero podría ser algo así. Un ejemplo que
que no quiso destruirlos, pero sí venía a mi mente, no sé si a ustedes o a alguien le ha pasado eso, que por qué permitió que pasara esto. Dios no se arrepintió como nosotros lo hacemos, es decir, cambiando de parecer o actitud. No solo la mayoría de los seres humanos se habían corrompido por completo, además se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La humanidad se había vuelto tan violenta que Dios se vio en la necesidad de intervenir. El mundo dejó de ser un lugar seguro, en especial para los pocos seres humanos buenos que quedaban. No es que Dios se haya equivocado al crear al hombre, pero sí le dolía ver los errores que el ser humano estaba cometiendo. Amén. La causa de su dolor era la humanidad en sí, no el hecho de haberla creado. Cada uno de nosotros es libre de decidir si obedecer a Dios o no. Y tal como en los tiempos de Noé, nuestra decisión hará que Dios se agrade o se lamente. Dios desea alegrarse a ver nuestro comportamiento con Él, no lamentarse de nuestras malas decisiones. Escojamos el camino de Dios y Él nos dará la bienvenida a su reino.